Bueno, es un placer sumar a Radio Brisas, como ya lo hemos hecho en alguna otra oportunidad, al doctor Daniel López Rossetti, médico, escritor. Aquellos que lo seguimos en redes sociales disfrutamos mucho con sus consejos, sus recomendaciones, y lo convocamos para hablar de su último libro, su último trabajo, que se llama Estrés, Sufrimiento y Felicidad. Solo voy a decir esto como para entrar en charla sobre este tema. La idea de este libro parte de una frase de Buda: el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Evidentemente, me atrevo a decir que todos en algún punto necesitamos escuchar este tipo de reflexiones, este tipo de historias, de recomendaciones en los tiempos que corren por sobre todas las cosas. Muchos hemos leído las historias clínicas, el capítulo 1, el 2, que hablan un poco de justamente las historias clínicas de los próceres o personalidades importantes de la historia, lo cual fue muy revelador. También hemos leído ellas, Emoción y Sentimientos. Bueno, y ahora llega este trabajo. ¿Cuál es el objetivo, Daniel? ¿Qué es lo que pretendías o pretendés transmitirle a la gente? El objetivo es transmitir en términos muy entendibles lo que hacemos en el Hospital de San Isidro con el PROMES. El PROMES es el programa de manejo del estrés intramuros que hacemos dentro del hospital para pacientes. Se hace un diagnóstico y después un abordaje donde semana a semana en los grupos terapéuticos se prescribe medicamentos que no son farmacológicos, recetas de medicamentos, Gastón, que no se compran en la farmacia y que muchos de ellos tienen que ver con la frase de Siddhartha Gautama, de Buda, porque no se puede combatir el enemigo que no se conoce. Buda dice, y vos lo hiciste notar y yo lo pongo en una página solito en el medio, pongo: el dolor es inevitable, el sufrimiento optativo. ¿Qué nos dice Buda con esto? Nos dice que el dolor es inevitable, y lo sabemos. Todos hemos tenido dolor y lo vamos a tener en el futuro. Pérdidas de cualquier tipo, personales, familiares, problemas de salud, laborales, existenciales, emocionales, de distinto orden. Es inevitable, es inherente a la vida. El sufrimiento es optativo. ¿Qué implica? Que convertir el dolor en algo estable en el tiempo, es decir, crónico, que para nosotros es estrés crónico, y se llama sufrimiento, es opcional. Implica que de algún modo tenemos responsabilidad en gestionar nuestro futuro. Es como decir que lo que depende, y yo te voy a tutear, Gastón, sí, si me por permitís, supuesto, lo que depende de nosotros, Gastón, en vos y en mí y en quien nos escucha en Brisas, para pasarla bien, no digo mañana, digo el próximo minuto, la próxima hora, depende mucho de nosotros. Borges dijo una frase muy potente: el futuro no es lo que va a pasar, es lo que vamos a hacer. Mira, la frontera final, si bien uno trabaja en psicobiología, hacemos diagnósticos médicos de estrés, etcétera, etcétera, y el aspecto de cómo abordamos el estrés tiene aspectos médicos, psicológicos cognitivos, de psicología cognitivo-comportamental. La realidad, Gastón, es que la frontera final es la filosofía de vida. Claro. Es como vos, yo y quienes nos escuchan se toman la vida. La misma realidad. Daniel, es ¿qué más es? sufriente para José que para María o para Pedro. Y la única variable no es la realidad, sino es la forma en que cada uno la aborda. Y eso es filosofía de vida. Claro. Daniel, ¿qué es el estrés? Porque, corregime si me equivoco, pero no deja de ser una palabra que escuchamos, hasta incluso una patología, si se quiere, que padecemos muchos constantemente, sobre todo en una Argentina siempre con problemas, convulsionada, social, económica, políticamente hablando, pero al mismo tiempo tengo entendido que es un concepto relativamente nuevo. Como concepto es relativamente nuevo. Quien lo describió, que fue un austrohúngaro, Hans Selye, lo hizo a principios de 1920 y lo definió en 1936 como síndrome general de adaptación, y después lo llamó estrés, en inglés stress con S y doble S al final, y hoy se usa en castellano, estrés. Y si me decís, en una entrevista como esta, en una charla de radio, amigable, con este ritmo, y yo te digo que el estrés es pasarla mal, es sufrir. Sí. El estrés no es estar cansado.
Si estás cansado, estás cansado. Si estás nervioso, estás nervioso. Si tenés mucha carga de trabajo y la llevas mal y te sentís, eso es carga de trabajo. Si no tenés trabajo y sufrís, eso es estrés. Si tenés mucho trabajo y sufrís, eso es estrés. Claro. Si estás nervioso y sufrís, eso es estrés. Cuando alguien la pasa mal, eso es estrés. Alguien que reía más y ríe menos, eso es estrés. Alguien que no tiene proyecto y tiene una vida anodina, con dificultad para experimentar el placer, el gusto, los deseos, un proyecto cualquiera, la expectativa de mañana, eso es sufrimiento, eso es estrés. En términos generales, cuando una persona sufre, se dan todas las condiciones mentales y biológicas que el estrés en términos médicos representa, desde la elevación del cortisol como hormona del estrés y la adrenalina, hasta la elevación de la presión arterial, hasta el hecho de dormir mal. Y en el pantón de síntomas está desde el primero al último. Eso es estrés. Es cuando uno sufre. Uno casi podría hacer un autodiagnóstico. Si uno se siente mal y la pasa mal, eso es estrés. Por supuesto que después se miden cuestiones. Claro. Pero básicamente te diría eso, Gastón, eso sería. Cuando utilizamos esta frase como disparador, ¿no? El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es optativo. Hay una línea muy delgada que tal vez entiendo que es oportuno aclararlo, donde alguno puede entender, y pienso en el día a día, nosotros trabajamos mucho con lo periodístico, con la situación social, día tras día, año tras año, y hacemos una lectura muy fuerte de lo que de verdad pasa en la calle, que incluso muchas cuestiones que a veces no se visibilizan. Y relaciono esto, digo, con esta situación muy border, donde tal vez uno puede entender, y bueno, entonces me tengo que resignar. Pero me parece que no es del todo correcto ese pensamiento, ¿no? Coincido con vos, porque mucho de la filosofía estoica, y yo te decía, Gastón, que la frontera final del manejo del sufrimiento es la filosofía, pero la filosofía no en abstracto ni intelectualizada, sino la filosofía bajada a tierra, en la práctica cotidiana. Oliver Preston, que era un caricaturista inglés muy famoso, dijo una frase que la vuelco ahí en el libro. Oliver Preston dijo: la filosofía es sentido común en traje de etiqueta. Cuando uno ve gente feliz, gente que se siente... Mira, yo la otra vez volví a una charla, una conferencia, aterricé en Aeroparque, bajé, salí, y cuando estaba justo en la costanera, el coche paró, el que me llevaba paró, por una cuestión de semáforo, y en un costado veo una persona que estaba pescando con una caña, y su pareja, presumo que la pareja, la esposa, le estaba dando un choripán. Y yo miré la escena frente al ritmo febril que uno observaba en el aeropuerto, claro, o que pudo haber visto en algunas consultas, y yo veía eso y decía, esa persona no está sufriendo. Buscar eso es algo intencional. La felicidad, el bienestar subjetivo percibido, porque sé que a lo mejor la palabra felicidad, a quien ahora nos está escuchando dice, uy, este médico está hablando de la felicidad, si la felicidad no existe. Bueno, tenemos que empezar a charlar, pero si querés la llamo bienestar subjetivo percibido. Sí. Y si querés la llamo paz, serenidad, calma. Pero la verdad es que uno tiene que definir la felicidad primero por lo que no es. No es alegría, no es éxtasis, no es excitación, no es euforia. La felicidad es una suave sensación de fondo sobre vos, donde vos inscribís tu vida. Claro. Y eso hay herramientas para lograrlo, hay herramientas para trabajarlo. Y mucho dependen de la filosofía estoica. ¿Es cierto esto de que la felicidad en definitiva son pequeños momentos, porque en realidad una felicidad sostenida en el tiempo o es imposible o casi imposible de sostener? En realidad, la felicidad es lo contrario al sufrimiento. Y así como una persona, si las personas asumen que pueden sufrir en forma continua, deberían poder asumir que pueden ser felices en forma continua. Pero ojo, no es exaltación. Pero ojo, no es euforia. Después tendrás momentos de alegría, claro, y momentos de tristeza. Pero la felicidad, en términos médicos, como bienestar subjetivo percibido, te aseguro que existe. Y se puede gestionar, se puede tratar, se puede trabajar,
no se es feliz espontáneamente. Claro. Algo tenés que hacer. Claro. Desde conocer tus síntomas, saber cuál es tu personalidad, tu relación de tu personalidad con respecto al sufrimiento, saber cuáles son tus fortalezas y debilidades respecto al sufrimiento, qué clase de pensamientos distorsionados tenés. Todos tenemos pensamientos distorsionados, que es no ver adecuadamente la realidad y en general no verla según nuestros propios intereses emocionales. Si filtramos la realidad, si tenemos pensamientos polarizados, visión catastrófica de la realidad, negación, despersonalización, distintas falacias como la falacia de control, el etiquetado, son alteraciones de la personalidad que pueden revertirse con bastante facilidad. Cómo uno percibe la realidad, en nuestra especialidad la realidad no existe. La realidad es la interpretación de los hechos fácticos desde nuestros propios procesos psíquicos. Y esto no es una clase de medicina. Lo que quiero decir es que yo con inteligencia emocional puedo modificar mi percepción, con lo cual voy a modificar mi realidad. Y entonces esa realidad se puede hacer mucho más perceptible, mucho más llevadera. No sé si logro explicarme en esto. Son herramientas que en definitiva uno tiene como para afrontar distintas situaciones. Daniel, yo desde hace mucho tiempo pregunto a quien puedo hacerle estas preguntas de la función pública fundamentalmente, desde hace muchos años, insisto, también lo pregunto como docente y sigo sin entender por qué cuestiones como por ejemplo la inteligencia emocional con todo lo que conlleva, o este tipo de herramientas y de conceptos que nos estás dando en esta charla, no se incluyen en la educación obligatoria, porque el libro de Coleman de inteligencia emocional, por ejemplo, que lo debes conocer, es un bestseller. Bueno, él en un momento del libro explica que tiene demostrado científicamente que una persona con un nivel aceptable de inteligencia emocional es mucho más feliz, más productiva, mucho más consecuente y responsable con sí mismo y con el resto, que una persona, por ejemplo, que tiene un cociente intelectual súper elevado. Y él explica ahí justamente esto que vos estás diciendo. Es necesario que tengamos herramientas, y él dice, es necesario que lo trabajemos con los chicos desde la infancia para que el día de mañana sean adultos formados y con mayor capacidad de resolución de conflictos, pero sin embargo es algo que podría hacerse, no sé si coincidís conmigo o no, pero que nunca se llegó ni siquiera a debatir. Coincido Gastón plenamente, no tengo ninguna duda, y Goleman tiene una virtud, y es que todos los estudios previos y los que posteriormente hizo, los hizo populares, y eso es muy importante porque es la forma de aplicación en la práctica. En nuestro hospital tenemos un programa que es el PROMES, Programa de Manejo del Estrés, pero hay otro que en este momento no lo estamos desarrollando por el tema de la pospandemia inmediata, pero que se llama PROMECO, Programa de Meditación en Colegios. Te aseguro que te acercás a los chicos, instruís a los docentes para la enseñanza de inteligencia emocional y meditación, y la permeabilidad y el aprendizaje de los chicos es extraordinario. Los chicos son esponjas. Claro. Me preguntan habitualmente, ¿y cómo es el estrés de los chicos? ¿Cómo puedo hacer que los chicos tienen estrés? Por supuesto que tienen estrés. Creemos que son de goma, decía cuando a veces los hijos se nos parecen Serrat, en el tema de Serrat. Pero sí, sufren y mucho. Mirá, el estrés no es una enfermedad infectocontagiosa. El estrés no es un virus, no es un germen, no es una bacteria. No la estudia la infectología. No es algo como el COVID. Sin embargo, es contagioso. Y cuando hay una familia con estrés, el chico sufre estrés. Porque eso permea se transmite casi como la humedad. Entonces los ámbitos donde se maneja el estrés, que es lo contrario al estrés, como el estrés es sufrimiento, lo contrario es bienestar subjetivo percibido. Si querés llamarlo felicidad, y si no, convengamos llamarlo sentirte bien. Y ahí las cosas empiezan a cambiar. Si querés llamarlo paz, serenidad y calma. Y ahí la filosofía tiene mucho que ver, la meditación tiene mucho que ver, la filosofía en general y la estoica en particular. Mira Gastón, cuando en la antigua Grecia se reunían en la plaza, en el ágora de Atenas, los filósofos a filosofar, y la gente iba a borbotones, iba mucha, no era porque hablaban difícil,
eran por dos cosas. Porque hablaban fácil y daban herramientas para vivir mejor. Ese era el éxito del filósofo. Cuando la persona empezaba a entender el sentido de la vida y gestionaba la vida de un modo distinto. Si no, jamás hubieran sido tan exitosos. Y eso pasó en general con todas las escuelas filosóficas, pero particularmente con el estoicismo, lo que planteó Zenón de Sitio, que después fue seguido por grandes filósofos estoicos como Epícteto, Séneca, pero también Marco Aurelio, que era quizás el mayor y más importante de los emperadores romanos, y Epícteto era un esclavo, y los dos, ambos extremos de riqueza absoluta, Marco Aurelio, pobreza absoluta, el caso de Epicteto, los dos tenían herramientas estoicas para manejar la realidad y gestionarla, porque en ese momento se sufría mucho, la gente se moría muy joven, se morían los hijos, había guerras, el Estado te sacaba cosas, era terrible, y el bálsamo que representaba la filosofía, y esa filosofía de vida aplicable todos los días, repito, Oliver Preston, la filosofía es sentido común en traje de etiqueta, y si aplicás el sentido común y desarrollás la inteligencia emocional, las cosas pueden cambiar bastante fácilmente. Sin dudas. Bueno, Daniel, no queremos abusar de tu tiempo, el libro ya está rodando por las librerías de todo el país. Ojalá en algún momento cuando estés por Mar del Plata podamos recibirte aquí en Radio Brisas y seguir charlando de tus distintos trabajos, va a ser un placer. Y a partir de ahí, bueno, preguntarte, no sé si lo estás presentando en algunos lugares, el libro, ¿ya lo has hecho? Sí, lo hemos hecho ya en la Feria del Libro, en la Rural, en Buenos Aires, y personalmente me han invitado a varias reuniones. Sí, lo estamos haciendo. Bien. Así que en algún momento, Dios mediante, llegará en Mar del Plata, que esperemos se haga este próximo año Verano Planeta, claro. que los últimos años por pandemia no se pudo hacer, correcto. Y si Verano Planeta se hace, ahí estaremos, uno de los lugares más lindos, donde estamos con Gabriel Rolón, con Felipe Piña, etcétera, es seguramente en Mar del Plata, porque es un lugar precioso. Bueno, y te estaremos esperando. Daniel, ha sido un placer, muchas gracias por la charla. Que tengas buenas tardes. El agradecido soy yo, ojalá hubiese servido de algo. Gracias. Así será, gracias. Bueno, Daniel López Rossetti, médico, escritor, conversando sobre este último trabajo, este libro que ya se puede conseguir, Estrés, Sufrimiento y Felicidad.